Bien, la última parte de la guía es sobre las propiedades básicas de los logaritmos. Vamos a hacer unos ejemplos muy básicos, muy sencillos. Bueno, de repente pensarán, "Pero ¿por qué tanta cosa?". Realmente no es mucho, créanme que no es mucho. Estamos haciendo una introducción al concepto de logaritmo, un estudio básico de las funciones y luego estas propiedades básicas. Quedan otros temas de logaritmos, este, que no son de esta guía y lo que les decía en el primer video. eh, este tema es tan largo que lo iba a dividir en dos partes. Por eso en la primera página dice parte uno, pero yo creo que no va a haber parte 2. eh, y con mucha confianza que no salga de Centroamérica. Este, Me parece que solo nos quedan dos guías. Esta guía y la última. Entonces, lo que quiero es cambiar el tema, no hacer otra guía de logaritmos, porque sería más pesada que esta. Entonces, si tuviéramos más tiempo, pues ni modo. Pero creo que no se va a poder, entonces creo que vamos a cambiar de tema a una guía de geometría. Entonces, créanme que esta guía he tratado de hacerla, me costó mucho y créanme que está sencilla. Yo sé que esto está difícil de primera vista, pero créanme que con toda la intención lo hice fácil. Con ejemplitos de aplicación para que se vea un poquito más interesante, ya que esto sí sirve y que bueno, uno tiene que conocer un poquito, ¿verdad? Ok, vamos a hacer un estudio de las propiedades básicas de los logaritmos. Esto es álgebra. Las propiedades solo hay que, por decirlo así, aprendérselas, identificarlas con el número que está aquí, uno 2 3 4 5, y aplicarlas en la práctica, que puse unos ejemplos muy sencillos para que ustedes hagan unas comprobaciones muy básicas. Créanme que son muy básicas, realmente son comprobaciones muy sencillas. Es lo único que les voy a pedir. Hay cuestiones más elaboradas, pero no me interesa y no tenemos la dinámica para eso. Bueno, pero que sí veamos un poquito, eso sí. Este, bueno, la primera propiedad se llama el logaritmo de la unidad. La unidad significa uno. El logaritmo de uno es cero en cualquier base, ¿verdad? Como hemos estudiado. Bueno, sí, porque a elevado a la cero es igual a uno. Entonces el logaritmo de uno en cualquier base es cero. Ya, esa es la primera propiedad. Ejemplos. El logaritmo con base 2 de uno es cero. El logaritmo con base 3 de uno es cero. El logaritmo natural de uno es cero. Este, Listo. Propiedad 2. El logaritmo de la base, perdón. Se refiere a esto, que le vamos a sacar logaritmo al número que es la misma base. Ese logaritmo pues siempre va a dar uno. Y se enuncia de esta forma. El logaritmo de la misma base es uno. Bueno, por lo que ya hemos aprendido. Porque a todo número elevado a la uno es igual al mismo número. Entonces por eso el logaritmo de la misma base es uno. Porque a elevado a la uno es a. Entonces el logaritmo con base 2 de 2 es uno. El logaritmo de 10 cuando no tiene la base es un 10, ¿verdad? Entonces el logaritmo de 10, base 10 es uno. Que podríamos hacer una comprobación sencilla. El logaritmo de base 20 de 20 pues es uno. El logaritmo de uno con base 20 es cero. Entonces, este, esas son las dos primeras propiedades, muy sencillas. Ok, en resumen, el logaritmo de uno es cero y el logaritmo de la base es uno. Propiedad 3. El logaritmo de una expresión en notación exponencial, o sea, el logaritmo de una potencia, es esto. Aquí lo que vamos a aprender es que cuando tenemos
una potencia, ponerlo aquí. Cuando tenemos una potencia, el logaritmo de una potencia, el exponente se puede pasar aquí adelante del logaritmo, como si estuviera, de hecho, multiplicar. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Eso es el logaritmo de la potencia, que el exponente del argumento, el exponente, se puede pasar aquí adelante y aquí queda solita la x. Y curiosamente eso no cambia el número. Entonces, como dice aquí, el exponente se puede pasar a multiplicar a la izquierda del logaritmo y viceversa. Ok, veamos con los ejemplitos. Por ejemplo aquí, cuando dice el logaritmo con base 5 de x a la 7, no importa la base. Cuando sea propicio, ¿verdad? Cuando se necesite, que vamos a ver ejemplos, este 7 se puede pasar para acá y listo, aquí está. O al revés, si aquí tenemos un número que está multiplicando el logaritmo, se puede pasar a ser exponente. Y aquí está, x a la 6. Esto es muy curioso porque, por ejemplo, si usted dice el logaritmo con base, ¿qué? 5 de 6 elevado a la 7, nos da ese número. Y me voy a traer la otra cálculo. Y voy a poner el otro logaritmo. Pero pasando el 7 adelante. El 7 por el logaritmo con base 5 de 6. Ustedes si ven la diferencia. Aquí está 6 a la 7. Y este 7 lo paso aquí adelante, lo puse aquí. ¿Cuánto me da? Me da exactamente lo mismo. Entonces, es una propiedad de los logaritmos. El exponente se puede pasar a multiplicar o al revés, si estaba multiplicando, se puede pasar a ser el exponente del argumento. Muy bien. Esa es la propiedad 3. Propiedad 4. Enredo estoy haciendo aquí. Propiedad 4. El logaritmo de una multiplicación. Ok. Bueno, es que esto es más largo. Yo lo resumí. Entonces, porque por tiempo y por no enredarlos. Cuando tenemos dos logaritmos, 1, 2, se pueden reunir en un solo logaritmo de una multiplicación, donde ¿qué se multiplican? Los argumentos. Entonces este se multiplica con este y queda un solo logaritmo. Eso es porque vamos a necesitar que si tenemos dos logaritmos, convertirlos en solo uno. Entonces si es una suma de dos logaritmos, se convierte en una multiplicación de los argumentos. Ejemplos. Si tenemos el logaritmo con base 3 de 5 más el logaritmo con base 3 de x a la 2, son dos logaritmos que están sumados y se pueden reducir a un solo logaritmo, que es multiplicar este por este. 5x a la 2 y ya, con la misma base. 3. La base no le pasa nada, se conserva. Aquí, la misma situación. Dos logaritmos sumados se multiplican x a la 2 por x a la 3. Aquí está. ¿Qué pasa? Ley de potencias. Se conserva la base
y se suman los exponentes. 2 más 3, 5, por eso es que hay un paso más, porque puede ser que sea necesario aplicar un poquito de álgebra. Entonces se multiplica x a la 2 por x a la 3, pero como son de la misma base, se conserva la base, se suman los exponentes. ¿Qué pasa si aquí hubiera sido y? Entonces simplemente queda x a la 2, y a la 3. No se pueden sumar exponentes porque las bases son diferentes. Ok. El otro, que es la última propiedad, es similar. Si en la suma se trabaja una multiplicación, entonces en la resta se trabaja una división, que es esta propiedad. Entonces es lo que tenemos aquí. Cuando tenemos una resta de dos logaritmos, se pueden convertir en un logaritmo de una división, donde esto tiene orden. Entonces, un logaritmo, otro logaritmo, se convierten en un logaritmo con un orden. Este va arriba, este va abajo, el argumento, ¿verdad? Bueno, el ejemplito. Si dice logaritmo con base 2 de x menos logaritmo con base 2 de 7, es una resta de dos logaritmos. Se hace un solo logaritmo de una fracción, arriba va x y abajo va 7 con la misma base 2. Y listo. Lo que hacemos es aplicar una propiedad que nos va a permitir que si tenemos dos logaritmos, convertirlos en uno solo. En este de aquí, logaritmo con base, logaritmo de x a la 3, o sea, esto es base 10, menos logaritmo de x a la 2, son dos logaritmos restados, ponemos en fracción los argumentos y como esto es una división de potencia, se restan los exponentes. 3 menos 2, entonces queda x a la 1, x a la 1 es x. Pues por eso solo queda x nada más, ¿ok? Bien, bueno, esas son las propiedades que vamos a estudiar y aquí vienen unos errores comunes. Rápidamente, si aquí aparece un 8, dijimos que este 8 se puede pasar aquí a potencia por la propiedad 3, pero no se puede pasar así. Se tiene que pasar a ser el exponente de todo, así, de todo el argumento. Y por lo tanto se eleva todas las letras que estén ahí. ¿Ok? Y el otro error frecuente es que cuando viene una resta de dos logaritmos, no se divide en dos logaritmos, es solo un logaritmo. Pero bueno, entonces aquí está corregido, es así. Es nada más de lectura y vamos con los ejemplos. Lo que voy a hacer es escribirlos aparte para irlos explicando. Bueno, leamos las instrucciones. Simplifique las siguientes expresiones algebraicas a una expresión equivalente reducida al máximo que tenga solamente un logaritmo o ninguno. Solo eso vamos a hacer. Este tema da para mucho, pero solo vamos a hacer reducir y nada más. Entonces, el primer ejemplo lo escribí aquí aparte. Entonces, ¿cómo vamos a reducir esto? Aplicando alguna de las propiedades. Bien, bueno, vamos a trabajar con las propiedades aquí a mano para simplificar esto. Entonces, no hay que temer, esto está planteado muy sencillo. Ok, entonces, aquí hay que ver y decir, bueno, ¿qué puedo hacer para reducir? Entonces, yo voy a hacer la propiedad donde puedo tomar este exponente y lo voy a pasar aquí adelante. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Pongo logaritmo, perdón, x logaritmo base 2 de 2.
porque yo me voy a dar cuenta que aquí estos dos me van a quedar iguales. Entonces, ¿cuál propiedad apliqué aquí? Primero, apliqué la propiedad que el exponente se pasa adelante del logaritmo. Esa es la propiedad 3, que es el logaritmo de una expresión en notación exponencial, logaritmo de la potencia. Entonces usted le puede poner aquí simplemente esto que aplicamos aquí, la propiedad 3. Pues así se justifica esto. Luego, usted va a decir, esto de aquí es el logaritmo cuando es la misma base. Cuando es la misma base, ¿cuál era la propiedad? El logaritmo de la base. ¿Y qué pasaba con el logaritmo de la base? Que el logaritmo de la base es 1. Entonces usted dice, esto es x por 1. Recordemos, el logaritmo de la base 2 de 2 es 1. O simplemente aquí lo ideal es que sea de memoria. Entonces esto da 1. Perdón, con la x no, solo esto. Esto da 1. Voy a marcarlo así. Y que estoy aplicando aquí la propiedad 2. Y x por 1 es x. Y entonces ya ahí no se puede hacer nada más. Así que ha simplificado este ejercicio. Entonces, aquí está. El mismo. Aquí con un poquito más de explicación verbal. Pero es la misma cuestión. La misma explicación. Ok, vamos con el siguiente ejercicio, el número 2. Ok, esto se puede trabajar de varias formas, que aquí requieren mucha experiencia, entonces, pero bueno, vamos a hacer de una forma sencilla. Ok, por poner en práctica una propiedad, voy a tomar este 3 que está delante del logaritmo y para aplicar, poner en práctica, voy a pasarlo aquí a elevar a la x y también voy a tomar este 4 y lo voy a elevar. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque estoy pensando más adelante. ¿Qué es lo que estoy visualizando? Que tengo dos logaritmos y necesito que me quede uno. ¿Cuáles son las propiedades donde me puede quedar un logaritmo? Era la multiplicación o la división. La división era cuando hay una resta, como la multiplicación cuando hay una suma. Entonces yo sé que tengo que aplicar la 4, pero no la puedo aplicar porque esa propiedad no se puede usar con números aquí adelante. Es una forma de hacerlo. Entonces yo voy a quitar esos números. Y ok, voy a pasar este 3 aquí a potencia, a exponente y este 4 también. Entonces va a quedar logaritmo base 2 de x a la 3 más logaritmo base 2 de x a la 4. Esto, ¿cómo se justifica? ¿Cuál propiedad apliqué aquí? La de la potencia. Esta. Entonces yo le pongo eso se vale por la propiedad 3. Así se justifica esto. Entonces, como aquí ya no hay nada, yo puedo aplicar la propiedad del logaritmo de la multiplicación, que dice que cuando dos logaritmos están sumando, se puede hacer un solo logaritmo.
de una multiplicación. Entonces, ¿qué pasó aquí? Toquecito. Ok, que no me dejaba mover esto. Bien, ahí vamos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Entonces, aplicar la propiedad 4, donde yo simplemente multiplico estos dos. Entonces me va a quedar el logaritmo con base 2 de x a la 3 por x a la 4. ¿Esto por qué lo puedo hacer? Por la propiedad 4. Bien, y aquí vamos a aplicar leyes de potencias. Logaritmo con base 2 de x a la 7, porque se conserva la base y se suman los exponentes. Esto simplemente es álgebra. Entonces, podemos dejarlo así. Ya ahí no hay... Está la opción de agarrar este 7, pasarlo para acá, pero se puede dejar así porque ya logramos un logaritmo. Entonces, de lo que teníamos al principio, todo esto logramos reducirlo a el logaritmo de con base 2 de x a la 7. Y básicamente eso. Sencillito, con la propiedad 3, 4 y propiedad algebraica. Nada más. Entonces aquí está. Es exactamente lo mismo. No les voy a pedir gran cosa. ¿Qué tienen que lograr? Que si yo les doy una expresión, entonces que tiene varios logaritmos, lograr uno, aplicando las propiedades. Vamos con este logaritmo, este ejercicio, perdón. Bien, en ese ejercicio tenemos una resta de dos logaritmos. Y cuando tenemos una resta con dos logaritmos, pensamos en la propiedad 5, donde se puede aplicar un logaritmo de una división. Para poder aplicar esa propiedad, delante del logaritmo no puede haber ningún número, entonces hay que quitar esos números. ¿Cómo los quitamos? Con la propiedad 3, que nos dice que es la propiedad del exponente, donde podemos tomar este número que está delante y se puede pasar a ser exponente del argumento y este también. Entonces eso es lo que vamos a hacer. El logaritmo con base 4 de este argumento, x a la 4, que ahora se va a elevar a este 4. Entonces eleva todo el argumento, queda así, menos el logaritmo con base, aquí no puse la base, perdón, logaritmo con base 4 de x elevado a la 5. Entonces esto es válido por la propiedad 3, solo le voy a poner propiedad 3. Ok, aquí vamos a recordar esta potencia. Recordamos la ley de potencias, que nos habla de cuando una potencia se eleva a otra potencia. ¿Qué se hace? Se multiplican los exponentes, entonces esto es x a la 16. Entonces, nos queda el logaritmo con base 4 de x a la 16 menos el logaritmo con base 4 de x a la 5, que ahí no hay nada que hacer, así lo necesitamos. Bien, ahora sí, ya tenemos los logaritmos sin números adelante, y como son dos logaritmos restados, aplicamos la propiedad 5
O sea, podemos escribir ahora un solo logaritmo de una división de los argumentos. Sería de esta manera: el logaritmo con base 4 de este argumento sobre este, o sea, de x a la 16 sobre x a la 5. Esto lo podemos hacer por la propiedad 5. Y aquí, perdón, se me olvidó escribir que este x a la 16 se obtiene por una propiedad algebraica. Simplemente es álgebra, no es nada de logaritmos, es solo álgebra. Y aquí ahora vamos a aplicar leyes de potencias, que cuando tenemos una división de potencias de la misma base, se conserva la base, se restan los exponentes. Entonces queda logaritmo con base 4 de x elevado a la 11, porque 16 menos 5 son 11. Esto simplemente es álgebra. Y de este ejercicio que teníamos aquí, esta expresión algebraica que teníamos al inicio, logramos reducirla a una expresión de un solo logaritmo. Entonces es la forma más simple que lo vamos a reducir. Y eso es lo que tenemos acá. Exactamente las mismas ideas. Bueno, vamos a trabajar en el último ejemplo. Bien, aquí tenemos una suma de dos logaritmos. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque tenemos una suma y una resta, pero esto no se convierte en multiplicación. ¿Por qué no? Porque eso es cuando hay dos logaritmos. Si por ejemplo dijera logaritmo de 2x más otro logaritmo de 8, ahí sí podemos decir el logaritmo de 2x por 8, y bueno, el logaritmo de 2x por 8, 16x. Pero eso sería en el caso que tuviéramos dos logaritmos. Y no es esta la situación. Entonces, para que no se interprete de esa forma, esto es un logaritmo. Y aquí, recordemos, 2x más 8. Aquí no hay nada que hacer, no se pueden sumar porque no son semejantes, esto así se queda. Ok, entonces interpretamos un único logaritmo aquí más otro logaritmo. Ahí lo único que podemos aplicar es la propiedad 4, que es cuando podemos hacer una multiplicación debido a que tenemos una suma de dos logaritmos. Entonces, este es el argumento del primer logaritmo, este es el argumento del segundo, y estos dos se multiplican. Entonces va a quedar el logaritmo de 2x más 8, por el logaritmo, por 3x menos 12. Entonces recordemos, esos son dos logaritmos sumados y los estamos reduciendo a un solo logaritmo. Y aquí solo hacemos álgebra. Tener cuidado porque, bueno, me he encontrado gente que se confunde con esto. Esto es un solo término, 2x, no es que son dos términos, se interpreta como un término. Entonces aquí hay dos términos y aquí también hay dos términos. Y vamos a ir multiplicando. Entonces, 2x, bueno, perdón,
Se me olvidó. ¿Por qué se puede hacer esto? Por la propiedad 4. Ya estoy cansado. Ok. Eh, entonces apliquemos álgebra. Este se multiplica por este. Si queda la duda, pues entonces se puede multiplicar aparte. Lo que pasa es que aquí no me queda campo. Bueno, voy a hacer esto un poco más pequeño. Entonces 2x por 3x son 6x a la 2. Porque aquí hay x a la 1, x a la 1, se suman los exponentes, porque es multiplicación, se suman los exponentes. Y por si acaso, si hubiera sido una suma, sabemos que es 2x más 3x, 5x, no se suman los exponentes. Los exponentes se suman en la multiplicación. En la suma y resta se conservan. Entonces, tener ahí ese cuidado. Son operaciones de octavo y noveno, ¿verdad? Que hay que recordarlas. Ok, entonces escribo aquí nada más el logaritmo de 2x por 3x, 6x a la 2. Sigue 2x por 2. 2x por menos 2. En la multiplicación no hay restricción. Si no son semejantes no hay problema, se puede multiplicar, queda menos 4x. Entonces aquí menos... no, porque era un 12, un 12 que me di cuenta. Entonces, ya casi termino esta cuestión. 2x por menos 12 son menos 24x. Entonces aquí menos 24x. Y ahora se multiplica con 8. 8 por 3x. 8 por 3x son 24x. Positivo. Entonces más 24x. Y 8 por menos 12. 8 por menos 12, menos 96. Entonces menos 96. Bueno, ¿qué estoy aplicando aquí? Álgebra nada más. Y nos queda ver cuáles hay semejantes. Semejantes son solo estos dos. Menos 24x más 24x. ¿Cuánto es menos 24x más 24x? Pues 0. Entonces quiere decir que estos dos se cancelan. Porque es debo 24 y pago con 24, me queda 0. Se cancelan y solo queda el logaritmo de 6x cuadrado menos 96. Esto es por álgebra nada más. Y como estos dos términos no son semejantes, no hay nada más que hacer y así queda. ¿Qué logramos? Que esta expresión se convierta solo en un logaritmo y es lo más que podemos hacer. Entonces, así resolvemos este ejercicio, el 5. Ahí está, es exactamente lo mismo. Bueno, ya lo que sigue es el trabajo propiamente de la guía, que ya ustedes conocen la dinámica. Bueno, aquí recordar, ¿verdad? En el cuadernito, con la dinámica que ustedes ya manejan perfectamente.
Solamente hay una parte de propiedades aquí al final, en la parte 8, muy similares a esos que hicimos en este video, y aquí en la parte de la autoevaluación, eh, porque alguna gente, poquitos, han sido poquitos que no contestan esto bien. Son tres indicadores. El indicador 1, indicador 2 y indicador 3. Entonces, para el indicador 1, usted marca o inicial, o intermedio, o avanzado. Entonces dice, bueno, avanzado voy a poner aquí. Para el indicador 1. Para el indicador 2, usted lee y marca uno de los tres. Digamos que usted dijo este. Para el indicador 3, usted marca 1. Digamos que usted dijo este. Avanzado. No es que me van a marcar 2. Usted no puede ser inicial avanzado. Usted, o sabe lo básico o sabe más. Dice, no, yo sé más. Entonces usted marca otro nivel, ¿verdad? Bueno, eso sería con respecto a la guía número 7. Cualquier cosita ahí me escriben, seguimos en contacto y bueno, cuídense mucho y que esté muy bien ustedes y sus familias. Bueno, hasta luego.